Omar Mariluz y esta noche en Cuarto Poder revelaremos chats exclusivos que revelan una serie de conversaciones que confirmarían, atención a la palabra, que confirmarían que el ex candidato a la presidencia de la República, Roberto Sánchez, le quitaba el sueldo a sus trabajadores cuando este era congresista de la República, así como lo he escuchado, pero eso viene más adelante porque hoy el tema de la noticia ha estado en el nuevo Congreso de la República, en el Parlamento bicameral. El día de hoy fue la elección de las mesas directivas, tanto mesa de la Cámara de Senadores como la mesa de la Cámara de Diputados. Y por eso nos vamos de inmediato a el Parlamento, donde está nuestro compañero José Luis Leiva, que ha estado siguiendo todos los pormenores de ambas votaciones. Desde muy temprano, en realidad, al mediodía empezó la votación de la Cámara de Senadores y a las 5 de la tarde empezó la votación de la Cámara de Diputados. Solo como dato clave, el congresista Miguel Torres, de Fuerza Popular, es el nuevo presidente del Senado, y el congresista del Buen Gobierno, Óscar del Jesús Reto, es el nuevo presidente de la Cámara de Diputados. Pero ya estamos enlazados con José Luis Leiva. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Omar, muy buenas noches. Estamos en el hemiciclo y ya hay mesa directiva elegida aquí en la Cámara de Diputados del Congreso. La va a presidir Óscar Reto, del Partido del Buen Gobierno, quien en este momento está recibiendo los saludos, las felicitaciones, como vemos, de los diputados que en este momento están pasando, estrechándole la mano, ¿no? Óscar Reto es un general militar en retiro. Él ha tenido cargos importantes en el comando de las Fuerzas Armadas, también ha ocupado puestos importantes en zonas de riesgo, y ahora mismo lo vemos pues abrazado junto a Harvey Colchado, que ocupa la segunda vicepresidencia de esta mesa directiva elegida. También vemos ahí a Analí Márquez, quien fuera la candidata a vicepresidenta junto con Roberto Sánchez, pero que ahora es la primera vicepresidenta de la mesa directiva escogida. Y también vemos al candidato al diputado Yataco, que en representación del Partido Obras también ocupa la tercera vicepresidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Ha sido una elección, una definición en primera vuelta, digamos, en primera votación. No se llegó a una segunda votación porque la mesa directiva ganó con 74 votos, esta mesa directiva ganó con 74 votos frente a los 56 votos que recabó Fuerza Popular y Renovación Popular. Estos 74 votos, bueno, se traducen en el hecho de que tanto Juntos por el Perú, Ahora Nación, el Partido de Buen Gobierno y Obras, todos los diputados que conforman esta bancada, hacían 74, los 74 votos con los que finalmente ganó esta mesa directiva. Entonces, evidentemente en la jornada han habido algunos incidentes que llamaron mucho la atención, como por ejemplo que Analí Márquez en su momento, cuando fue a recoger su cédula, pues ella detectó lo que habría sido un punto, ¿no? Entonces se acercó a la mesa, en ese momento presidida por Cecilia Chacón, quien estaba guiando todo el tema de la votación, y esa cédula fue, digamos, rota, anulada, fue cambiada, ¿no? Para evitar cualquier situación de nulidad, ¿no? Y definitivamente para que el voto no quede inválido. Lo mismo pasó después con otro diputado de Juntos por el Perú y se hizo lo propio, se rompió la cédula y se le cambió por otra. Posteriormente la diputada Cecilia Chacón anunció que, bueno, cualquier otra cédula que haya, digamos, haya sido pues marcada con algún punto, no iba a tener ningún tipo de problema, iba a ser contabilizada sin ningún tipo de observación. Y así han pasado cerca de 2 horas hasta que hace más o menos 15 minutos se definió ya la votación, una votación que finalmente fue aplaudida evidentemente por todos los diputados de oposición, como decíamos, Buen Gobierno, Partido Cívico Obras, Juntos por el Perú y también Ahora Nación. Ha sido una jornada intensa, así queda conformado el nuevo Congreso bicameral, luego de más de 30 años, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores liderada, presidida por Fuerza Popular, pero también integrada por Renovación Popular, y la Cámara de Diputados integrada por lo que podríamos denominar los bloques o el bloque de oposición, donde está Juntos por el Perú, donde está Ahora Nación,
Oposición, donde está el Partido del Buen Gobierno, donde está el Partido Obras. Pero vamos a escuchar qué es lo que dijo hace instantes el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, el congresista Óscar de Jesús Reto Otero, del Buen Gobierno. Esta mesa directiva ha sido elegida por la mayoría de esta Cámara, pero se conducirá con el respeto y escucha a todos sus miembros. Quiere el destino que asuma esta nueva responsabilidad en un momento en que el fenómeno del Niño costero y global vuelve a poner a prueba a nuestro pueblo y a nuestro Estado, como ocurrió en el verano del 2017. En aquella época me tocó enfrentar la emergencia como jefe del Comando Operacional Norte de las Fuerzas Armadas. Lo hicimos rápido y lo hicimos bien. Yo espero que desde esta Cámara impulsemos todas las medidas necesarias para que no se pierdan vidas, para que nuestro pueblo no sufra, para que sus propiedades no se afecten, para que mitiguemos los efectos que ya están ocurriendo en nuestra gente. Les aseguro que con su ayuda volveremos a ser una sola fuerza. Bueno, ahí está, el nuevo presidente de la Cámara de Diputados entonces, Óscar Reto. Diputados lo lidera o lo preside la oposición, y la Cámara de Senadores las fuerzas más cercanas al gobierno. Pero vamos a repasar todo lo que fue, digamos, esta jornada de elecciones en el nuevo Congreso de la República, y justamente nuestro querido compañero José Luis Leiva trae todos los detalles. Nunca un solo voto había sido capaz de definir cómo empezaría un nuevo gobierno desde el Congreso. Impugna este voto porque está marcado en el 2, pero también en el recuadro 1. El Senado llegó dividido en dos mitades casi perfectas. 60 senadores, 30 votos para el bloque del gobierno y 30 votos de la oposición. De un lado, la alianza entre Fuerza Popular y Renovación Popular. Del otro, un bloque de 4 partidos políticos: Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Partido Cívico Obras y Ahora Nación. No bastó una votación para decidir quién conduciría el Senado. El primer intento terminó sin vencedor, aunque una cédula marcada sobre ambas listas hacía pensar que ese voto terminaría inclinando la balanza. Impugna este voto porque está marcado en el 2, pero también en el recuadro 1. Vamos a ir a una segunda votación. Durante el segundo conteo, el voto viciado volvió a repetirse. Mantuvo en vilo al hemiciclo. Un voto viciado porque está marcado en el 1 y en el 2. Solo al final quedó claro que la elección favoreció al partido de gobierno. Han sido elegidos miembros de la mesa directiva del Senado. Como presidente, Miguel Torres. Como primer vicepresidente, Alejandro Muñante. Segundo vicepresidente, Nilsa Chacón. Y tercer vicepresidente, Estanislao Macha Pineda. Por lo tanto, los proclamo como tales. Tras una elección que se resolvió al límite, Fuerza Popular y Renovación Popular ganaron la presidencia del Senado, que estará presidida por el fujimorista Miguel Ángel Torres. Señor senador Miguel Ángel Torres Morales, ¿jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente el cargo de presidente del Senado de la República? Sí, juro. Hijas, sí, prometo. Lo acompaña en la primera vicepresidencia Alejandro Muñante de Renovación Popular, en la segunda vicepresidencia Nilsa Chacón Trujillo de Fuerza Popular y en la tercera vicepresidencia Estanislao Mancha de Renovación Popular. Tenemos, señores senadores, el privilegio de inaugurar una nueva etapa institucional. Hagamos que también sea el inicio de una nueva manera de hacer política. Que el Perú pueda decir dentro de algunos años que el retorno del Senado fortaleció nuestras instituciones y ayudó a reconciliar la política con los ciudadanos.
La oposición, que había acordado mostrar públicamente el sentido de su voto como demostración de unidad, terminó con uno de sus miembros viciando su voto. Preocupación porque obviamente ustedes han visto que estamos frente a un acto de traición de alguno de los integrantes que seguramente se sabrá en algún momento. No quiero mencionar nombres. Nadie sabe su nombre, nadie sabe el partido, nadie sabe ciertamente quién marcó aquella cédula que terminó viciada. Bueno, aparentemente hay una traición, porque 2 veces el mismo error. ¿Cuál ha sido su...? Ha sido adrede, ¿no? Pues hay que averiguar, nomás. Se gana y se pierde. Hemos perdido por una traición, pero no sé los detalles de la traición. Todos mostraron su voto. Todos, menos una sola persona, averigüen ustedes quién fue. Nada más. Silvana Rojas. Saquen sus conclusiones. Yo si no tengo pruebas, no puedo decir ella es. Por supuesto que voy a negarlo rotundamente. Yo he sido opositora fehaciente del fujimorismo desde mis inicios, pero de ninguna manera podría yo darle mi voto al fujimorismo. La imagen de cohesión que sus líderes habían exhibido apenas un día antes no se concretó a cabalidad. Buen gobierno, obras, ahora nación, juntos por el Perú, hemos articulado y llegado a un consenso por la democracia. Quiero suscribir las palabras de Roberto Sánchez y ahora Nación se suma con fervor. Satisfecho, contento de haber logrado una unidad con los partidos que están aquí representados por sus principales líderes. Hemos tenido varias conversaciones, finalmente hemos logrado esto. Lo que han dicho los señores que me han antecedido es el sentimiento de una nación que se pone de pie y que se inicia una nueva etapa en la democracia peruana. Hasta ayer, la posición de Jorge Nieto había sido ambigua. No había señales claras de hacia dónde inclinaría la balanza. Su incorporación, sin embargo, en el bloque opositor no habría sido inmediata. Llegó después de intensas negociaciones, de idas y venidas en las que el Partido del Buen Gobierno puso una condición sobre la mesa. Quería encabezar una de las cámaras. Diputados quedaría bajo su liderazgo y en el Senado ocuparían la tercera vicepresidencia. Fue así que la coalición terminó de formarse. Hasta el viernes, los partidos negociaban qué presidencia y vicepresidencias les correspondían, pero mantenían bajo reserva los nombres de quienes ocuparían esos cargos. Recién cuando el reparto estuvo cerrado, cada agrupación eligió a los representantes que pondría al frente de la contienda. Así comienza esta nueva etapa del Parlamento. Bueno, y así empieza este nuevo Congreso bicameral en medio de negociaciones y también lo que hemos visto, a suspicacias en cuanto al voto. Pero volvamos al Congreso de la República, donde está nuestro compañero José Luis Leiva, que ya está con la congresista Cecilia Chacón, que es la vocera de la Cámara de Diputados. Vamos a conversar con ella para que nos cuente sobre todo cómo va a ser esta nueva relación en un Congreso donde hay 2 cámaras y sobre todo la complejidad que implica que una Cámara, la Cámara de Diputados, ¿no?, que se conoce como la Cámara Baja, la dirija, la presida lo que llamamos el bloque de oposición. Para ser más específicos, el Buen Gobierno va a presidir la Cámara de Diputados y la Cámara Alta, la Cámara de Senadores, la presida el Partido de Gobierno Fuerza Popular, porque es claro que tiene que haber conversación y diálogo entre estas 2 cámaras para que salgan justamente el buen flujo de leyes en diversas materias que se necesitan. Lo más urgente, por ejemplo, lo que ya ha anunciado la presidenta electa Keiko Fujimori, es que el primer día o en los primeros días de su gobierno va a solicitar al Congreso de la República facultades delegadas. Va a pedirle a este Parlamento que le dé facultades para legislar en diversas materias, entre ellas, evidentemente, el tema de seguridad, que es lo más urgente que tenemos en este momento, pero también en materia de la prevención para el fenómeno del Niño. Ojo, y hemos escuchado algunas voces, sobre todo en la oposición, sobre todo en Juntos por el Perú, Ahora Nación, que no están a favor de entregar facultades delegadas, pese a que en otras gestiones, en otros gobiernos, suele ser tradicional que el gobierno que entra pide estas facultades
para acelerar justamente los procesos. Pasó durante el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, y ya Keiko Fujimori, la presidenta electa, ha anunciado que lo va a hacer. Pero vamos a ver cómo procede, cuál va a ser el camino que van a tener que seguir este pedido de facultades delegadas, teniendo en cuenta que la Cámara de Diputados está bajo el control de la oposición. Antes de ir al Parlamento y proceder con esta entrevista, vamos a ir al gobierno, ya casi que se acaba, el presidente José María Balcázar, que ha estado marcado no solo por la inoperancia, hay que decirlo con todas sus letras, sino también por una serie de cuestionamientos. Y el cuestionamiento principal hoy por hoy está en la presidencia del Consejo de Ministros. Alonso Dávila nos cuenta en el siguiente reportaje cómo el hermano del presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, se ha beneficiado con una orden de servicios de 6.000 soles dada por el Instituto Peruano del Deporte, una institución que está, de alguna manera, bajo la jerarquía de la presidencia del Consejo de Ministros. Veamos el siguiente reportaje. Premier, ¿qué tal? Somos de Cuarto Poder. Mientras la gestión del actual Premier, Luis Enrique Arroyo Sánchez, se apaga sin un legado que la distinga, un secreto permaneció cuidadosamente resguardado hasta hoy. ¿Jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros del gabinete ministerial que le confió? Sí, juro. Una historia que involucra al entorno más cercano del hasta ahora Premier. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, con el señor Jaime Arroyo. ¿De parte? Mientras el Premier coordinaba la labor de sus ministros y la marcha del gabinete, hace 2 meses, otro Arroyo Sánchez apareció en las nóminas del Estado, exactamente en el Instituto Peruano del Deporte, IPD, entidad adscrita a uno de los 19 ministerios con los que trabaja el primer ministro. Jaime Desposorio Arroyo Sánchez, hermano del Premier, fue contratado en el IPD para el servicio de apoyo para los programas y eventos deportivos de la Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte. La normativa de contrataciones determina que los ministros no pueden contratar a sus parientes en el sector. Sin embargo, este impedimento se relativiza respecto a otros sectores. Lo que hay que verificar aquí es si esta contratación ha tenido algún nivel de injerencia, indirecta o directa, de esta alta autoridad para la contratación del hermano. Jaime Desposorio Arroyo Sánchez, hermano mayor del Premier, tiene 72 años. En más de 7 décadas de vida, su paso por las contrataciones públicas ha sido prácticamente inexistente. De acuerdo a los portales públicos, solo aparece un antecedente remoto: 2 órdenes de servicio en el 2017 con la Municipalidad de Ascope para custodiar una obra. Guardián para la ejecución de obras Potrero Los Piscos, mes de diciembre 2017, entidad Municipalidad Provincial de Ascope. Pasó casi una década para que el Estado volviera a requerir sus servicios. Invitación que ocurrió cuando su hermano llegó al premierato. Buenas tardes, con el señor Jaime Arroyo. ¿De parte? ¿Qué tal, señor Jaime? Le saluda Alonso Dávila, yo soy reportero de Cuarto Poder. ¿Sobre qué? Señor Jaime, mire, yo lo llamo acerca de su contratación en el IPD. Queríamos tener alcances acerca de esta contratación. Él no está en estos momentos. El 5 de mayo de este año, Jaime Arroyo Sánchez obtuvo su registro nacional de proveedores. Coincidentemente, el mismo mes, tuvo la suerte que el Instituto Peruano del Deporte le abriera sus puertas. La institución deportiva lo invitó a prestar funciones mediante esta orden de servicio. Servicio de apoyo en campo para los programas y eventos deportivos. Entidad Instituto Peruano del Deporte. Fecha de inicio de la orden 27 de mayo del 2026.
¿Con quién tengo el gusto, disculpe? Soy su hijo. Uy, ¿a qué hora podría ubicarlo? Él va a venir en la noche porque ha salido un compromiso. El hermano del premier fue contratado para prestar servicios en la Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte, la oficina responsable de fomentar y masificar la actividad física, la recreación y el deporte en toda la población del país. Cuarto Poder lo buscó en Ascope La Libertad, su tierra natal, para conocer qué experiencia o qué recomendación lo llevó hasta ese puesto. El silencio siguió siendo la respuesta. Ni por teléfono ni en sus direcciones se nos volvió a atender. Buenos días, ¿qué tal? ¿Ah, el señor Jaime Arroyo? No, es un poquillo. Ah, ¿ya no están viviendo por acá? ¿Hace cuánto tiempo? Su casa es esta. Claro. Pero van y vienen, pero más un poquillo. Acudimos a su dirección en Trujillo, pero tampoco lo ubicamos. ¿Se encontrará el señor Jaime Arroyo? Está trabajando con el... Hasta ahora, el único registro oficial en el que figuraba Jaime Arroyo Sánchez eran las declaraciones juradas de su hermano ministro. Primero, cuando fue ministro de Defensa, después, cuando asumió la presidencia del Consejo de Ministros. Cada uno de estos documentos, el premier Luis Enrique Arroyo Sánchez consignó que su hermano Jaime Desposorio Arroyo Sánchez no tenía una ocupación o profesión conocida. En el área para colocar el lugar de trabajo, la respuesta fue una y otra vez no aplica. No había centro de trabajo por consignar ni ocupación por declarar. En esencia, esto es esencialmente una invitación a un número determinado, cerrado de proveedores para que presenten una oferta y con ella se proceda a la contratación. El proveedor no era un proveedor con experiencia en contratos con el Estado, es decir, recientemente se había inscrito en el Registro Nacional de Proveedores para las preguntas que la entidad va a tener que absolver. ¿Cómo así convoca a alguien que recientemente había obtenido un RNP y cómo así el perfil del requerimiento calzaría con los requisitos que tiene este profesional o esta persona para ser contratado por el Estado? Con el final del premierato cada vez más cerca, el hermano del primer ministro consiguió, a sus 72 años, el contrato que nunca antes había alcanzado y por el que ha sido remunerado con 6.000 soles. Premier, ¿qué tal? Somos de Cuarto Poder. Queremos hablar sobre la contratación de su hermano en el IPD, el señor Jaime Arroyo. ¿Usted intercedió para su contratación? Su hermano está trabajando en el IPD, el señor Jaime Arroyo. ¿Algo que decir para Cuarto Poder? Como hermano mayor, Jaime Arroyo no era un espectador cualquiera. En Ascope La Libertad, la tierra que los vio crecer a ambos, las cámaras lo captaron acompañando a la alcaldesa de Ascope. Ambos seguían de cerca al premier durante una actividad oficial. Una contratación bajo la lupa en el IPD que ni el premier directamente ni su hermano han querido explicar. Desde el área de comunicaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros nos enviaron este mensaje. Sostienen que el primer ministro recién tomó conocimiento de la contratación de su hermano tras nuestras preguntas. Agregaron lo siguiente. Luego de presentar su primer entregable y percibir el pago correspondiente de 3.000 soles, Jaime Arroyo Sánchez desistió de continuar prestando servicios a la institución. Corresponde al Instituto Peruano del Deporte brindar las explicaciones y sustentar los criterios que motivaron dicha contratación. En este caso, en esencia, quien debería investigar preliminarmente sería la OSI, el órgano de control de la Contraloría del IPD, para verificar justamente cómo se realizó la convocatoria, la invitación a este proveedor y cómo se elaboraron los términos de referencia en los que se requerían las cualidades técnicas de esta persona para la contratación a la entidad. 72 años, un historial casi inexistente en contrataciones con el Estado.
y una oportunidad laboral que aparece justo cuando su hermano, Luis Arroyo, ocupaba el cargo más poderoso del gabinete. Así termina el premierato de Luis Arroyo Sánchez. Bueno, y volvemos de inmediato al Congreso de la República, donde está José Luis Leiva, ya con la congresista Cecilia Chacón, vocera de Fuerza Popular en la Cámara de Diputados. Buenas noches. ¿Cómo está, congresista? Bueno, muy contenta de poder estar hoy día en esta fiesta democrática que acabamos de pasar para elegir al presidente de la Cámara de Diputados. ¿Perdón? Sí, ¿me escucha bien? Queríamos consultarle un poco cómo ha sido la jornada de hoy, ¿no? Porque ya se ha resuelto aquí esta situación. Sí. Sí, efectivamente, estamos muy contentos, como le mencionaba, después de esta jornada democrática donde se ha elegido el presidente de la Cámara de Diputados. Congresista, ¿me logra escuchar con claridad ahí para...? Ahora, diputada, digamos, ¿cuál va a ser? Omar ¿Me están hablando acá? Sí. Pero no me estás entrevistando. Sí, yo soy Omar Mariluz, congresista. ¿Cómo está? Muy buenas noches. No entiendo, me habla él. ¿Aló? Congresista, ¿cómo está? ¿Aló? Soy Omar Mariluz, ¿me escucha? No escucho. A ver, vamos a retomar la comunicación con la congresista Cecilia Chacón para que pueda fluir la entrevista respectiva y consultarle justamente sobre la relación que va a haber en el nuevo Congreso bicameral y lo que se ha suscitado en las últimas horas, sobre todo en cómo se van a conformar o cómo se ha conformado la mesa de senadores y la Cámara de Diputados y lo que se viene, sobre todo hacia adelante, en cuanto a las leyes más urgentes que va a tener que aprobar este Congreso bicameral y cuál va a ser el procedimiento, sobre todo para darle curso a cada una de esas leyes y cuál va a ser también la prioridad de este nuevo Congreso de la República. Queda claro cuáles son los puntos prioritarios para el país. Ya lo ha planteado incluso la presidenta electa Keiko Fujimori. Claramente seguridad, claramente la prevención del fenómeno del Niño, claramente el tema de cierre de brechas. Pero ¿cómo llevamos esa agenda prioritaria del gobierno, esa agenda prioritaria del país a materializarse en leyes que salgan en este Congreso de la República? ¿Qué va a ser claramente más complejo que el que se fue, dado que tenemos dos cámaras, una cámara proponente, que es la Cámara de Diputados, y una cámara revisora, que es la Cámara de Senadores. Ya estamos con la congresista Cecilia Chacón. Ahora sí, un poquito más abajo. ¿Me puede escuchar, congresista? Muy buenas noches. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está, Omar? Lo escucho. Perfecto, le hago la pregunta. En principio, la oposición va a presidir la Cámara de Diputados y Fuerza Popular, junto a Renovación Popular, va a presidir la Cámara de Senadores. ¿Esto va a generar una complejidad en la relación o para el flujo de las leyes que se tengan que aprobar en este Congreso? Bueno, yo creo que, como siempre lo he dicho, en una democracia quien determina las elecciones son los votos y ha ganado, y felicito al diputado Reto por esta victoria, y sin duda alguna los grupos de izquierda que han conformado la mesa pues han tenido la gran mayoría de votos y vamos a tener que seguir consensuando porque así se hace política y creo que todos tenemos la misma preocupación, que son las necesidades de todos los peruanos. ¿Y qué le parece el voto disidente que se suscitó por la tarde, que le terminó dando el control de la mesa de la Cámara de Senadores a Fuerza Popular? Bueno, en realidad yo no puedo opinar acerca de los votos de terceros, ¿no? Eso tendrá que verlos cada uno en sus partidos, pero no nos olvidemos que, Omar, que el voto justamente al ser secreto es de alguna manera para defender que la opinión de alguien pues se pueda ver amenazada y demás. Yo no creo que haya habido nada
que nos sorprenda, ¿no? Simplemente la gente, como igualmente ha sido en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados se ha decidido por votación que sea la oposición, y en el Senado se ha decidido que sea el partido de gobierno. La cancha está pareja para todos, y creo que sin duda alguna esto es una demostración más de democracia, es una demostración más de política, es una demostración más de consensos. Sí. Así que creo que ha sido una jornada bastante positiva y espero que lo sea para el bien del país. Sin embargo, ¿se resquebrajó este anunciado bloque de oposición que anunciaron el sábado? Bueno, eso es algo que tendrán que preguntarle a los partidos de izquierda que conforman las listas de oposición, ¿no? Los partidos de izquierda han formado una lista y han ido a votación. En el Senado han perdido y en la Cámara de Diputados han ganado. Y vuelvo a insistir un poco en este asunto. El hecho, nuevamente, de que la Cámara de Diputados, que es la proponente, entiendo, tenga el control de la Cámara de Diputados, va a ser complejo, va a dificultar, para ponerlo en términos más claros, va a dificultar la aprobación de leyes, desde su punto de vista. Yo espero que no, ¿no? Para eso se conversa, para eso se llega a acuerdos, para eso se trabaja en democracia, para llegar a acuerdos y consensos. Yo estoy segura que todos en el Parlamento hemos llegado con el mismo objetivo, que es trabajar por los peruanos. Creo que sin duda alguna, cuando se tenga que fiscalizar, se fiscalizará, cuando se tenga que oponerse a algo, se tendrán que oponer, pero al final todos tenemos las mismas preocupaciones, que es la seguridad ciudadana, es la pobreza, es la desnutrición, y estoy segura que son puntos de agenda en los que nos vamos a poner de acuerdo. Sin embargo, viendo la votación del día de hoy, y más allá de que hubo un voto decidente que resquebrajó este bloque de oposición, le pregunto, ¿no le ha faltado muñeca política a Fuerza Popular, que solo logró tener como aliado a Renovación Popular? Mire, usted, como bien ha dicho, el señor Nieto, que conforma, al igual que ellos, es un partido de izquierda, el señor de Obras, Juntos por el Perú, en fin, han decidido formar una mesa directiva y han ganado en la votación. No tiene por qué preocuparnos ni sorprendernos. En una votación gana quien tiene más votos, y en este caso han sido ellos, así que nosotros respetamos sin duda alguna esa votación y felicitamos a la nueva mesa directiva de la Cámara de Diputados. Sí, claro, pero mi pregunta iba por la capacidad de Fuerza Popular de atraer a otros grupos justamente a esa alianza. Solo han podido atraer a Renovación Popular. Bueno, pero justamente porque los señores de izquierda, ellos han armado otras listas, han armado una lista de oposición y han de alguna manera pedido, insinuado que Fuerza Popular no presida ninguna de las cámaras, lo cual eso sí no me parece muy democrático. Hemos entrado a una votación y hemos ganado la Cámara del Senado y ellos han ganado la Cámara de Diputados. Aquí de lo que se trata es de formar mesas directivas que trabajen por el bienestar del país, donde nos podamos poner de acuerdo y donde podamos aprobar las leyes necesarias. ¿Pero qué le parece la actitud o la decisión que al final del día tomó Jorge Nieto y la bancada del Buen Gobierno de irse con el bloque de izquierda? Bueno, a mí la verdad no me sorprende. El señor Jorge Nieto siempre ha sido de izquierda. Lo que pasa es que en esta elección él de alguna manera ha tomado una posición de centro. Muchas personas le han dado su voto pensando que no era de izquierda, y ahora pues ya saben que el señor Nieto no solamente es de izquierda, sino siempre lo ha sido. Y lo pueden ver en su historia política, lo cual también no tiene nada de malo, ¿no? Yo creo que las cosas hoy están más claras que nunca. Ahora, ¿qué va a pasar con las facultades? La presidenta electa Keiko Fujimori anunció que en los primeros días de su gobierno va a solicitar facultades para una serie de temas urgentes que los conocemos. ¿Qué va a pasar con las facultades teniendo en cuenta que la oposición controla la Cámara de Diputados? Bueno, la oposición tiene la presidencia de la Cámara de Diputados, pero una vez más, en el Parlamento se llega a consensos y las leyes se aprueban por mayoría de votos. Y hay muchas cosas, Omar, que no nos puede dividir, más bien nos tienen que sumar, como es el fenómeno del niño, la inseguridad ciudadana, la desnutrición, la pobreza extrema, la falta de educación, la falta de oportunidades. Y creo y estoy segura que en esos
muchos casos, muchos de los parlamentarios de izquierda van a votar en el mismo sentido, y las facultades que se pidan, por ejemplo, para el fenómeno del niño, yo me imagino pues que todos los congresistas, sin importar de qué ideología son, ni mucho menos, van a votar a favor, porque si no tendrán que responderle a sus pueblos la razón por la que no dan facultades para que se salven vidas, para que se salven los recursos del Estado, los recursos personales. Yo tengo la plena seguridad que este Congreso será un Congreso que esté del lado del pueblo, más allá de sus partidos políticos. Permítame una pregunta más operativa, en realidad, dado el escenario que hemos visto el día de hoy, donde han habido 74 votos que han elegido esta mesa directiva en la Cámara de Diputados. Si esos 74 congresistas se mantienen y deciden no dar las facultades a el gobierno de la presidenta electa Keiko Fujimori, ¿se podrían frenar estas o esto puede viabilizarse en la Cámara de Senadores? ¿Cuál ya es el proceso operativo en este Congreso bicameral si es que diputados dicen no y el Senado dice sí? Bueno, es la Cámara de Diputados, la Cámara Política justamente, es la que hace las normas, las que aprueba, etcétera. Es la Cámara que tiene pues ese primer paso, ¿no? Y Omar, yo no me pongo en ese caso, porque sería terrible que existieran diputados que, por ejemplo, no quieran dar facultades en temas de fenómeno del niño, ¿no? No me pongo en esa posición. Estoy segura que habrá unanimidad para ese pedido de facultades, tanto en lo que es fenómeno del niño, el tema de la seguridad, porque tenemos que ver las cosas que nos unen, las cosas que son positivas para el país, y estoy segura que en esos aspectos habrá no solamente mayoría de votos, sino en muchos casos unanimidad. Ahora, también teniendo en cuenta la votación que se ha dado el día de hoy, diputados y senadores, ¿qué va a pasar con las comisiones en el Congreso de la República? Porque entiendo, y por favor corríjame, en este nuevo Congreso bicameral hay muchas cosas nuevas, hay comisiones en diputados y hay comisiones en senadores. ¿Cómo va a ir ahí la repartición? Bueno, eso lo establece el reglamento, Omar. El reglamento es muy claro. Los señores diputados y los señores senadores tendrán las presidencias de comisión, las secretarías y las vicepresidencias de acuerdo a la cantidad de número de representantes que tenga cada partido. Ahí no hay nada oculto bajo el sol. Simplemente nos tendremos que sentar y los votos también son los que van a determinar de alguna manera algunas cosas, pero otras están establecidas ya en el reglamento de la República, como por ejemplo la conformación de las comisiones. Una última pregunta que tendrá cada partido. Una última pregunta, porque me informan que Juntos por el Perú ha suspendido a la congresista Silvana Robles para un proceso de investigación. Solo una reacción, ¿qué le parece? Bueno, yo siempre respeto las decisiones que puedan tomarse dentro de las diferentes bancadas, pero lamento mucho, ¿no?, que en democracia se vete a alguien. Yo no sé, no conozco a la senadora mencionada. Ella ha manifestado que ella no ha votado, en fin, que no es así. Yo lo único que digo es que todos, dentro de todas las bancadas, somos pues personas únicas y que podemos hacer uso de nuestro voto, ¿no? En el caso de Fuerza Popular somos una bancada, como ya se sabe, bastante disciplinada, bastante unida, pero respetamos la individualidad, por supuesto, de cada uno de los diputados y senadores. Yo creo que amenazarlos o coaccionarlos para un voto de una manera determinada o de otra no es tan democrático. Muchas gracias por la entrevista a la congresista Cecilia Chacón, vocera además de la Cámara de para quienes cruzan cada día las puertas de la entidad.
Contratación del servicio de emisión y recarga de tarjetas electrónicas de consumo de alimentos para el personal. 25 millones de soles. Millones y millones de soles del presupuesto público financian lo que para la mayoría de trabajadores peruanos corre por cuenta propia, la alimentación. En el MTC se paga a los trabajadores el desayuno, el almuerzo y hasta la cena. Régimen laboral 276-728. Valor por día hábil 150 soles. Cuarto Poder accedió en exclusiva a documentos que revelan un proceso de contratación para beneficiar a los trabajadores del MTC con 150 soles diarios para su menú, un monto que en el papel representa 3.300 soles al mes por los días laborados. Ministro, ¿sabe acerca de una contratación de tarjetas electrónicas para alimentos en el ministerio? 150 soles diarios para los almuerzos de los trabajadores. 150 soles diarios para que los trabajadores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones vivan una experiencia gastronómica que pocos peruanos se permiten a diario. Eso es lo que genera distancia, rechazo, repudio ciudadano y aleja a las autoridades y al poder político de los gobernados. De acuerdo al portal público de contrataciones con el Estado, el proceso para contratar este servicio comenzó en mayo. Un mes después, la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos perfeccionó el requerimiento, la contratación del servicio de emisión y recarga de tarjetas electrónicas de consumo de alimentos para el personal del régimen laboral del Decreto Legislativo 276 y del Decreto Legislativo 728. El régimen 728 es el régimen de la actividad privada. Están todos sus beneficios, tienen la jornada de 8 horas, gratificaciones, vacaciones, CTS y todo lo que son los beneficios sociales. Y el 276 es el régimen laboral de la actividad del Estado, de los funcionarios o de los funcionarios públicos que rige y es accesible por concurso público, ¿no? Son los que están permanentes, el personal de planta. Son 11 hojas dedicadas a sustentar las características del servicio. Aquí se detalla la necesidad pública que se pretende atender, el objetivo que tiene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Finalidad pública de la contratación: contribuir al desarrollo humano de las servidores, servidoras, procurando la atención prioritaria de sus necesidades básicas, mediante la ejecución de acciones destinadas a cubrir el aspecto nutricional del servidor-servidora durante la jornada legal de trabajo y a su vez contribuye con mejorar el servicio brindado a la ciudadanía. Para el MTC, la ruta hacia un mejor servicio público comienza en la mesa de sus trabajadores. Por ello, comprometieron más de 25 millones de soles del erario público. No se puede condicionar un beneficio extra al desarrollo de sus funciones, sobre todo si como funcionario tienes la obligación de desarrollar adecuadamente todas tus obligaciones, sin condicionamiento de ninguna clase, ¿no? Lo que más llama la atención es la recarga en dinero que solicitaron los mismos trabajadores para la compra de alimentos. De acuerdo a los términos de referencia, 59 trabajadores del régimen 728 recibirán 100 soles diarios durante los 22 días hábiles del mes, es decir, 2.200 soles mensuales adicionales a su sueldo en su tarjeta únicamente para alimentación. A ellos se suman 554 trabajadores del régimen 276, quienes recibirán 150 soles diarios por alimentación por cada día trabajado, lo que se traduce en 3.300 soles al mes. No es posible que un trabajador coma 150 soles diarios. No creo que esa cantidad sea lo óptimo.
Como si el beneficio diario no fuera suficiente, las tarjetas también contemplan recargas extraordinarias. El primer grupo de trabajadores recibirán 2 depósitos adicionales de 1.500 soles, uno por fiestas patrias y otro por Navidad. Para el grupo más numeroso, el beneficio es aún mayor. Los bonos ascienden a 1.900 soles, también en fiestas patrias y otro en Navidad. Ministro, ¿sabe acerca de una contratación de tarjetas electrónicas para alimentos en el ministerio? 150 soles diarios para los almuerzos de los trabajadores. ¿Tenía conocimiento de ello? 25 millones el contrato general. Me voy a enterar de esto, que seguramente son parte de las negociaciones con los trabajadores, y le puedo dar información precisa. 150 soles para el menú diario. Déjeme enterarme del asunto y yo le voy a poder dar información. Me comunico con el área de prensa. Por supuesto, claro que sí. Gracias. Adelante, Hans. Un millonario proceso de contratación que tiene como origen los convenios colectivos suscritos entre los sindicatos y el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Si es que el Estado no gasta irracionalmente en este tipo de gastos, entonces no va a tener tantos recursos para cubrir lo otro. Eso es lo que se cuestiona, que el Estado finalmente esté invirtiendo un fondo irracional en algo que puede restarle recursos para otras obligaciones prestacionales, ¿no? La solicitud además contemplaba otras exigencias. Las tarjetas debían ser personalizadas con el nombre de cada trabajador, incorporar chip o banda magnética para evitar clonaciones y estar habilitadas para ser utilizadas en supermercados, bodegas, restaurantes, minimarkets y otros establecimientos en Lima y a nivel nacional. El 8 de julio llegaron las propuestas. Días después, el 13 de julio, la Buena Pro ya tenía ganador. Así quedó asegurado este millonario beneficio. 150 soles por cada jornada laboral para alimentación. Una cifra que incluso dentro del propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones llama la atención frente a otros beneficios que perciben otros trabajadores. Este no fue el único proceso. En enero de este año, el MTC también contrató el servicio de tarjetas de alimentos para otro grupo de personal, los del régimen 1057. ¿Quiénes son los del régimen 1057? Contrato administrativo de servicios, los llamados CAS, no tienen la misma estabilidad laboral que tiene un 728 o un 276. Para este grupo de colaboradores, el beneficio fue fijado en una escala muy distinta, 22 soles diarios y no 150 soles. Tienes oficinas donde conviven distintos regímenes de contratación laboral y tienes beneficios muy dispares. Entonces, evidentemente, ese es un problema de fondo dentro de la propia entidad y dentro de todo el aparato gubernamental, porque hay leyes que generan este espacio de ambigüedad para la distorsión. La diferencia entre lo otorgado por el MTC y otros ministerios también saltan a la vista. El Ministerio del Interior destina 17 soles diarios para la alimentación de sus trabajadores. El Ministerio de la Mujer, 25, Midagri, 39 y el Ministerio de Economía, 64 soles. Creo que hay un asunto político y un efecto en la ciudadanía que es muy riesgoso y que es la distancia entre las autoridades, entre la administración y los administrados, la ciudadanía, precisamente por frivolidades. Para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el procedimiento se ha realizado conforme a las disposiciones de la Ley 32069 y se hizo ante la solicitud del área usuaria y que todo es consecuencia de un convenio colectivo suscrito por la gestión anterior con la Oficina de Gestión de Talento Humano de la institución.
Producto de un proceso competitivo, La Buena Pro se adjudicó a un monto menor en comparación al valor estimado, logrando un ahorro ascendente a 533.608.74 soles. El MTC señala que se ha logrado un ahorro en el proceso, que los 150 soles diarios han sido reducidos a 146 soles con 89 céntimos, 3 soles de ahorro por cada trabajador. La evidencia de que otras entidades por la misma finalidad tienen programas de mucho menos costo es una prueba de que no hay una racionalidad en el beneficio otorgado. Una vez más, las autoridades dan muestra de la nula austeridad en el manejo del erario público. El dinero que debería servir para el beneficio de todos los ciudadanos hoy parece solo ser parte de los privilegios que gozan un grupo de trabajadores y funcionarios públicos. Bueno, ¿a qué clase de restaurantes van los trabajadores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Pero más allá de la ironía, el reportaje de Alonso Dávila revela un problema de fondo en las instituciones del Estado. Y el problema es que no se pone nunca al ciudadano en el centro, no se pone al ciudadano como prioritario. Las empresas públicas, los ministerios, el Estado tiene que tener al ciudadano como el centro, como la prioridad en dar los servicios públicos. Lo que estamos viendo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es la entidad, la cartera encargada de cerrar brechas en infraestructura para mejorar las condiciones de vida de la población a través de vías, a través de puentes, a través de acceso a Internet, está más preocupada en acelerar contratos o en avanzar contratos para darles alimentación, una alimentación abultada a sus trabajadores, que justamente en, por ejemplo, un plan de prevención contra el fenómeno del niño que ha quedado en evidencia que no existe en este gobierno de José María Balcázar. Ese es el problema de fondo en este tema. Pero volvamos al Congreso bicameral que se ha instalado, porque así como hay estos problemas en el Ejecutivo, también hay problemas en el Parlamento. Y el problema adicional es cuando estos nuevos padres de la patria ingresan o se instalan mintiendo o bajo el engaño. En el siguiente reportaje, José Luis Leiva nos cuenta el caso del congresista de Juntos por el Perú, electo por Ucayali, Oswar Caguasa, quien omitió declarar en su hoja de vida que tenía una sentencia condenatoria. ¿Qué es lo que respondió? Veámoslo. Por los pueblos olvidados de mi Perú, por la reivindicación de la región Ucayali, a la memoria de mi madre, por mis hijas y por la provincia de Purús olvidada, sí, juro. Ha conseguido el poder inmune autoprotector que otorga el Parlamento, ocultando una historia delictiva. Una sentencia debió dejar a este nuevo padre de la patria fuera de la carrera electoral. Entonces, ¿por qué no consignó la sentencia dolosa que tenía por uso falso de documentos? Bueno, son cuestiones particulares que a veces uno no va, pero eso ya está todo saneado y sacramentado. Usted sabe que debió ser excluido del proceso. Usted no debería estar acá. No, la norma está claro ahí. No todo en su debido momento, todo tiene un procedimiento, mi hermano. Electo por Ucayali con apenas 3.529 votos de las filas de Juntos por el Perú, es el diputado ya oleado y sacramentado Oswar Elvis Caguasa Mitivire. Son cuestiones que escapan a veces a la realidad de uno. Por sus actos, es el diputado cuya candidatura debió ser excluida. Sentencia condenando a Oswar Elvis Caguasa Mitivire como autor del delito contra la fe pública, uso de documento público falso en agravio del Estado. Fue condenado por usar un certificado de estudios falso para conseguir una plaza docente. Es una sentencia firme. Por norma, tenía que consignarla en su declaración jurada de hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones. No lo hizo. Mantuvo en secreto su delito. Debió haber sido excluido por mentiroso. Mintió.
omitió información, incurrió en una falta que genera exclusión. No fue excluido por un tema de plazos, pero eso no significa que no haya tenido una actitud dolosa para poder justamente mantenerse en carrera omitiendo esta información por cualquier tipo de móvil o causal, pero finalmente no siendo transparente con su elector. Muy bien. Diputado electo de Ucayali. ¿Está usted acostumbrado a utilizar documentos que no son reales para acceder a cargos públicos? Nunca. ¿Pero por qué se va entonces? No, me estoy yendo porque tengo que hacer mis cosas. ¿Por qué se va? Pero hoy juramenta, ¿no va a juramentar? ¿Cómo que no? ¿Por qué se va? ¿Cómo tengo que hacer mis cosas? Gracias por el recibimiento. Tan indignados se encuentran por esta burla, por esta sentencia oculta del diputado Oswar Cawasa, que el propio personero legal acreditado de Juntos por el Perú en Ucayali sale a protestar. Hay un malestar de todas maneras por parte del partido, por lo que tenemos un representante pues que no nos representa legítimamente. Realmente nosotros como partido pedimos que se quede sin efecto el nombramiento porque no se ha hecho un debido control, no se ha hecho una debida fiscalización. En realidad este personaje pues era inelegible. No querían ni ver ni escuchar juramentar al profesor de profesión, egresado del Instituto Pedagógico de Yarinacocha. Cuando en su declaración de hoja de vida ha omitido, el jurado lo que debía haber hecho es excluir al candidato. Como tiene una sentencia por delito doloso, no debía participar en estas elecciones. El viernes último, el día de su investidura, el hoy legislador fue uno de los primeros en llegar al Parlamento. La ceremonia para los diputados como él estaba programada para las 4 de la tarde, pero eran las 10 de la mañana y ya rondaba por el Congreso. Su entusiasmo por recibir el poder, tal parece, lo sobrepasaba y así se presentó. ¿Cuán importante es la transparencia para los nuevos padres de la patria como usted? Muchísimo, porque nos debemos a la elección del pueblo. Entonces la transparencia es primordial, definitivamente. Por supuesto, hermanos. Con eso la gente se tiene que quedar contento, tiene que confiar en sus parlamentarios. Esos son los valores que uno se recibe en casa. Su caso por omitir una sentencia condenatoria al Jurado Nacional de Elecciones ya pasó a Fiscalía. Entonces, ¿por qué no consignó la sentencia dolosa que tenía por uso falso de documentos? Bueno, son cuestiones particulares que a veces no se nos va, pero eso ya está todo saneado y sacramentado. Como le digo, no son cuestiones que escapan a veces a la realidad de uno por cuestiones particulares, como le digo. Justifica su secretismo con cuestiones particulares. ¿Qué es lo que escapa a la realidad de la sentencia? Lo que escapa es a veces cuando tú tienes algunos problemas particulares, no consignas a veces la información que necesitan. ¿Por qué lo condenaron, diputado? No, usted investigue eso, ya son cuestiones particulares. ¿Cuántos años lo condenaron? No recuerdo en este momento. No recuerdo, por eso tampoco lo pone en su hoja de vida. No recuerdo justamente. Esta es la condena firme que el diputado decidió mantener fuera de la realidad electoral. Condenando a Oswar Elvis Cawasa Mitivire como autor del delito contra la fe pública, uso de documento público falso en agravio del Estado, Dirección Regional de Educación Ucayali. En 2010, el hoy parlamentario consiguió una plaza docente como profesor de matemáticas tras participar en un concurso público de la Dirección Regional de Educación de Ucayali. Para cumplir los requisitos, presentó un certificado de estudios de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Ucayali, que fue calificado como falso por la misma casa de estudios, según la sentencia. La mencionada universidad precisa que dicho documento es apócrifo, que las autoridades que aparecen como firmantes de dicho certificado no lo fueron a la fecha que se indica, 13 de noviembre de 1994. El documento además contenía otras falsedades. Otorgado a Oswar Elvis Cawasa Mitivire en calidad de alumno regular correspondiente al cuarto ciclo del año 1993-1994, haciendo un total de 66 créditos. No se encontraba en cuarto ciclo, tampoco había alcanzado tal cantidad de créditos universitarios. La sentencia es contundente. Del total de créditos que debía llevar, 39, solo aprobó 6 créditos y que tal situación lo ubica en el primer ciclo
y no en el cuarto ciclo, como se indica en el certificado. Por ende, la información contenida en el mencionado certificado no corresponde al contenido cierto. Un certificado con 3 falsedades. Los firmantes no eran autoridad en ese momento. El ciclo universitario cursado no era cierto. Los créditos tampoco. Por este certificado falso, el hoy diputado sumó 4 puntos de oro en su calificación y consiguió el trabajo de maestro de escuela. El indicado certificado falso fue utilizado en el concurso público para nombramiento de profesores en 2009 a nivel de la carrera pública magisterial. El documento público falsificado fue utilizado e insertado en el tráfico jurídico. Fue condenado a 3 años de prisión suspendida en 2012. Le impusieron reglas de conducta. No podía ausentarse de su residencia. No podía cometer un nuevo delito doloso. A fin de mes tenía que pasar por el juzgado a firmar. Le fijaron una reparación civil. El hoy diputado apeló. Dijo en los tribunales que sí estudió, que todo se trató de un error de fechas en su certificado. Pero en segunda instancia y hasta en la Corte Suprema le respondieron que era culpable. Nosotros inmediatamente solicitamos la información al juzgado con el número del expediente y nos han alcanzado ya esa información que efectivamente lo condenaron a 3 años con regla de conducta. Yo digo una osadía porque se fue hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema el año 2017 le confirma que efectivamente tenía una sentencia y que era una persona que era un condenado. ¿Se ha burlado de las instituciones? No. ¿Se ha burlado de sus electores? Para nada, hermano. Para nada. ¿Darle una sentencia qué es? Le dije, ya son cuestiones particulares, pero ¿no? Díganos cuáles son las cuestiones particulares. Eso ustedes investiguen, pues, hermano. La norma electoral exige que en el punto 5 de la declaración jurada de hoja de vida se consignen las sentencias firmes, pero el diputado marcó el casillero "no tengo". Para ningún político es grato consignar sus condenas cuando buscan votos. De haber sido detectada la omisión a tiempo, Oswald Caguaza hoy no sería legislador de Juntos por el Perú. Hubiera sido excluido. Definitivamente. Definitivamente. No hubiera participado. No hubiera participado, porque es la única causal en declaración jurada hoja de vida que genera la exclusión. Todo tiene un procedimiento, mi hermano. Entonces, ¿no? Usted está tratando de apelar al tema del plazo. No apelo nada, simplemente había ya su momento, han transcurrido y el jurado electoral especial es el ente rector que ellos han tomado la decisión correspondiente, ¿no? ¿Por qué cree que no está excluido? Pero eso dile pues al jurado electoral especial. En su región, el propio personero legal de Juntos por el Perú, acreditado por resolución, realiza esta denuncia. Hay un malestar de todas maneras por parte del partido, por lo que tenemos un representante pues que no nos representa legítimamente. El señor Oswald Elvis no es un militante netamente de Juntos por el Perú, es una persona que ha sido invitado al partido, por la cual pues ha postulado a diputado. Al enterarse, el ente electoral de su región le pidió los descargos. El hoy diputado respondió mediante este escrito prácticamente que tuvo un error de entendimiento, de interpretación, pese a que el pedido de información era explícito y conciso. Actué bajo la convicción de que la información observada, atendiendo a su ambigüedad y a la situación jurídica, no correspondía ser incorporada en el rubro cuestionado. Ante cámara, sin embargo, el diputado repetía una y otra vez que la omisión se debió a temas particulares. Lo han condenado a 3 años precisamente por haber utilizado un certificado para acceder a una plaza magisterial. Esas son cuestiones particulares personales. Aunque salvado de la exclusión por la campana del plazo, el jurado electoral de Coronel Portillo ha enviado todo a la Fiscalía. Mentir, ocultar, omitir información en una declaración jurada es delito. Pero además también tiene que afrontar un proceso ante el Ministerio Público por falsa declaración en procedimiento administrativo, que es un delito de falsedad, que tiene una pena entre 1 y 4 años. Estamos hablando de la sentencia del 2012, sobre la sentencia. Sí, ya me retiro.
El diputado, que llegó 6 horas antes de su juramentación al Parlamento, se precipitó a tomar un taxi la mañana del viernes pasado. No quería más preguntas. Accedió a una plaza docente con un documento falso y ahora, tras una aparente falsa declaración, llegó al Parlamento. ¿Está usted acostumbrado a utilizar documentos que no son reales para acceder a cargos públicos? Nunca. ¿Pero por qué se va entonces? No, me estoy yendo porque tengo que hacer mis cosas. ¿Por qué se va? Pero hoy juramenta, ¿no va a juramentar? ¿Cómo que no? ¿Por qué se va? ¿Cómo tengo que hacer mis cosas? Pero hoy juramenta. Por supuesto, usted tiene que poncerle que voy a juramentar. Hoy queda revelado lo que el diputado Oswar Caguasa de Juntos por el Perú tanto buscó ocultar. Los detalles de su sentencia y de su historia marcada por presuntas falsedades. Bueno, un diputado que ingresa a este nuevo Congreso de la República mintiendo, incluso cometiendo un posible delito, ¿puede realmente representar de manera adecuada a sus electores? Este reportaje de José Luis Leiva también revela un problema mucho más preocupante, que es la falta de comunicación entre instituciones del Estado, entre dos instituciones clave además, como el Poder Judicial, de donde está justamente la sentencia contra este nuevo padre de la patria, y el Jurado Nacional de Elecciones, que tiene que recabar toda la información y no debería, pues, apelar solo a la buena voluntad de los candidatos, como en el caso de el ahora diputado por Juntos por el Perú, Oswar Caguasa de Ucayali. Y el otro punto, ¿qué pasa en este caso? Es decir, ¿él se va a mantener, él va a seguir en el Congreso de la República o debería haber también algún tipo de sanción express y rápida cuando vemos casos tan flagrantes como este, donde claramente le mintió al Jurado Nacional de Elecciones y le mintió a los electores? Pero volvamos al nuevo Congreso de la República, porque hace instantes José Luis Leiva conversó con el ex candidato a la presidencia de la República, Roberto Sánchez, que estaba en el Parlamento, y Roberto Sánchez confirmó la suspensión contra la senadora Silvana Robles, justamente en el marco de la votación, donde hubo un voto disidente del bloque de oposición que votó viciado, dándole justamente la Cámara de Senadores a Fuerza Popular y Renovación Popular. Escuchemos a Roberto Sánchez. Si alguien incumple ese compromiso, lo que corresponde es precisamente, en primer lugar, rechazar, condenar una acción en contra de un acuerdo, sí, de transparencia. ¿Y eso qué significa? Pues la bancada, acuse de recibo, ha iniciado de inmediato un proceso sumario de investigación, porque nosotros condenamos y rechazamos cualquier acción de deslealtad. Con el debido proceso y sus descargos que dará, se ha nominado una comisión de 3 senadores para que un proceso sumario investigue a la senadora Silvana Robles. Bueno, ahí está lo que dijo Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú. Y estamos conectados ya con la senadora Silvana Robles de este partido, a quien acusan justamente de ser el voto disidente y a quien están investigando en este momento. ¿Cómo está, congresista? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todo el pueblo peruano, y me parece importante, por supuesto, poder deslindar con esta acusación tan burda que se le ha atribuido a mi persona. Ahora, la acusan de haber sido el voto disidente. En principio, ¿cómo la habían informado? El propio Roberto Sánchez se comunicó con usted para avisarle que va a ser investigada en este proceso y suspendida. Por supuesto que yo me voy a allanar a todo el proceso de investigación dentro del debido proceso y la transparencia del caso. Soy la primera persona que va a solicitar las cámaras del Congreso de la República para poder deslindar con esta vil acusación, que no me quepa la menor duda viene del fujimontesinismo. El hecho de que yo no haya mostrado mi cédula de votación, un craso error, dicho sea de paso, no significa que yo le haya dado mi voto a la Fujimagia. Recordemos que Silvana Robles ha sido una férrea opositora. Hola. Senadora, ¿es suspensión e investigación o solo investigación? Es un proceso de investigación. Se realizarán las investigaciones pertinentes
respetándose el debido proceso, y es lo que hemos conversado el día de hoy dentro de la bancada. Pero entiendo, en tanto está suspendida. No es el acuerdo que se ha llegado en la reunión que se ha tenido. Creo que hay un Juntos por el Perú unido en esa parte donde denunciamos estas prácticas fujimontesinistas, y por supuesto que recaiga la responsabilidad donde tenga que recaer. Es decir, para que quede claro, usted en este proceso de investigación va a cumplir todas las funciones que tiene como senadora y como militante del partido Juntos por el Perú. Bueno, militante no soy invitada a Juntos por el Perú, pero me voy a allanar a todo el proceso de investigación mientras seguiré cumpliendo mis funciones dentro del Parlamento. Ahora, ¿cómo fue, para entender mejor y también el público entienda, había una decisión, había justamente un acuerdo para que todos los miembros del bloque de oposición mostraran su voto? Y lo que ocurrió el día de hoy, cuando arrancó la votación para la Cámara de Senadores, tenemos las imágenes justamente que pudimos ver por la señal del Congreso de la República, es que mostraran este voto. Hubo dos votaciones. La primera, donde hubo también un voto viciado, que se impugnó por ser viciado, no se llegó a la mayoría que se necesitaba y tuvo que haber una segunda votación. En esta segunda votación también se registró otro voto viciado. Y ahí vemos en la primera votación que usted, y ahí le pregunto, ¿usted mostró su voto en la primera votación de manera completa? Bueno, yo mostré mi voto. En realidad creo que por un tema de principio, jamás podría yo traicionar a la izquierda, menos caer en esa burda forma de apoyar al fujimontesinismo. Creo que mis 5 años de trayectoria política enfrentándome al fujimontesinismo tiene mucho que decir. Por tanto, yo muestro mi voto, y en la segunda instancia no muestro mi voto, pero no puedo yo negar que yo he marcado por la lista número 2, que es pues nuestra lista representativa del consenso por la democracia. Pero a ver, insisto un poco en la pregunta. En la primera votación, usted me afirma que sí logra mostrar su voto de manera completa. Bueno, yo muestro mi voto, he visto el video, uno no está pues muy pendiente de que si es completo o incompleto, y yo muestro mi voto, claramente se ve en el video, y en la segunda instancia no muestro mi voto, pero por eso digo, cuánto me hubiera gustado que estén los hombres de prensa con las cámaras que tienen para que puedan hacer un zoom de la votación que he emitido. ¿Por qué? Lamentablemente no se les ha permitido el ingreso, tema que yo lo denuncié en su momento. Ahí está. Justo mientras conversamos con usted, estamos viendo las imágenes y efectivamente usted levanta el papel, muestra la votación. Es en la segunda votación donde usted no muestra el voto. ¿Por qué no muestra el voto? ¿Qué ocurrió? Un craso error no haberlo mostrado. Tal vez la premura haya hecho que omita este acto, pero eso de ninguna manera puede significar que yo le haya dado mi voto al fujimontesinismo. ¿Cuáles son los argumentos que le ha dado su partido, Juntos por el Perú, para iniciar esta investigación? Bueno, claramente que no haya mostrado el voto es el principal argumento, y claramente yo me allano a las investigaciones y soy la primera que va a solicitar las cámaras en breve al Congreso de la República. Y pregunto, usted que ha estado presente, ¿fue la única parlamentaria, la única senadora del bloque de oposición que en la segunda votación no mostró el voto, o hubo otro parlamentario que no haya sido mencionado que tampoco haya mostrado el voto? ¿Por qué todo está recayendo sobre usted? Ese es el sentido de la pregunta. Bien, esa respuesta la tendrían que dar ustedes. Yo en realidad no he seguido todo el proceso, quienes han mostrado o no, pero sí he pedido los videos donde se ven de otros ángulos y de bastante lejanía, que no se puede ver en realidad si han mostrado o no claramente su voto. Yo he podido tener acceso a los videos y estoy también revisándolos, por los mismos que estos son momentos cruciales donde se puede mellar una imagen con tanta facilidad, ¿no? ¿Y qué le han dicho sus colegas, digamos, a partir de esta situación? ¿Ha habido, quizás sus propios colegas le han dicho a usted que otro parlamentario tampoco mostró el voto? ¿Ha conversado con ellos después de esto?
Claro que sí, creo que involuntariamente no se ha mostrado el voto en la primera votación de algún colega, pero repito, nadie lo hace con el sentido de que haya marcado por la lista opuesta. De ninguna manera puede significar ello, ¿no? Creo que los colegas y la ciudadanía que ha visto mis votos en contra del Tribunal Constitucional fujimontesinista en su momento, en contra de las leyes pro crimen e impunidad que han instaurado el fujimorismo, es la mayor prueba de que yo jamás podría darle mi voto a esta nefasta organización criminal. ¿Cuánto va a durar esta investigación, congresista, y si esto puede tener impacto en el sentido de sus votaciones de aquí en adelante en el Senado? A ver, mis votaciones siempre van a ser coherentes con mis principios democráticos y como me he desempeñado durante todos estos años, de ninguna manera podría sufrir un viraje. Recordemos que yo el año 2022 renuncié precisamente a Perú Libre por estas prácticas de unión contra toda naturaleza del partido Perú Libre con Fuerza Popular. Por tanto, sería inviable en todo sentido ampliado de la palabra que yo pueda transar o negociar la postura o un voto con respecto a Fuerza Popular, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, congresista. La congresista senadora Silvana Robles, que ha entrado en un proceso de investigación en su partido de Juntos por el Perú porque sospechan que fue el suyo el voto disidente porque no mostró en la segunda votación su voto, que sí lo hizo, hay que decirlo por las imágenes que hemos visto, que sí lo hizo durante la primera votación. Vamos a una pausa, venimos con más aquí en Cuarto Poder. Una investigación que, siguiendo el rastro del narcotráfico, terminó alcanzando los pasillos del Congreso de la República. Los celulares incautados durante aquel operativo también revelarían una trama política que alcanzaría el despacho del congresista Roberto Sánchez y expondría un presunto recorte de sueldo a sus propios trabajadores. ¿Cuánto de tu sueldo te están recortando? El 40%. Roberto me quita mi sueldo y Marisol es la que cobra. Todos los meses presiona. Estamos viendo Cuarto Poder, gracias a... Como habíamos anunciado en Cuarto Poder, hemos accedido a conversaciones de WhatsApp de la asesora o ex asesora de Roberto Sánchez, hoy líder de Juntos por el Perú, pero también ex congresista de la República. En estas conversaciones de la ex asesora de Roberto Sánchez y su familia, se confirmaría, atención a lo siguiente, se confirmaría que el ex ministro, el ex congresista y ex candidato a la presidencia de la República le mochaba el sueldo a sus trabajadores. Y todo esto, además, se revela en medio de una investigación por narcotráfico. Julio Chuquitaipe tiene todos los detalles. Detrás de la mujer que se acercaba, tomaba del brazo y susurraba al oído al entonces congresista Roberto Sánchez, se esconde una historia que traspasa los pasillos de la política. Una asesora de absoluta confianza, vinculada a un personaje clave para la Dirandro y la Fiscalía Antidrogas, cuya vivienda acaba de ser allanada. A tu hermanita que no se despierta. Por favor. Buenas noches, señora. Un momento, por favor. ¿Su nombre es? Señor, usted se encuentra detenido. Esta es la resolución judicial por el delito de desvío de su tráfico de drogas. La policía y la fiscalía no tenía en ese momento la puntería sobre Zoila Yauri, sino en el padre de sus hijos, un viejo conocido de las autoridades que por segunda vez aparece vinculado a la presunta comercialización de insumos químicos utilizados para la fabricación de clorhidrato de cocaína. Señora, por favor, de acuerdo a la indicación del representante del Ministerio Público. Ustedes no pueden tomar fotos. Deja el teléfono ahí todavía, señor. Los celulares incautados durante aquel operativo
no solo comenzaron a desenredar una presunta red de abastecimiento de insumos químicos hacia el Braem, también revelarían una trama política que alcanzaría el despacho del congresista Roberto Sánchez y expondría un presunto recorte de sueldo a sus propios trabajadores. ¿Cuánto de tu sueldo te están recortando? El 40%. Roberto me quita mi sueldo y Marisol es la que cobra. Todos los meses presiona. Y efectivamente, pues esa es información que se ha podido encontrar durante la diligencia de lectura de teléfonos celulares y va a remitirse copias a fin de que se haga una indagación seria a nivel de la Fiscalía Anticorrupción. Marisol ya está pidiendo el reporte de los sueldos del mes de octubre. Como todos los meses me recortará 1.800. Hoy reportando los sueldos para el recorte, la gratificación y el sueldo de diciembre. Yo ya di ayer 1.500 soles, por eso tengo menos en la tarjeta. La cercanía de Zoila Yauri con Roberto Sánchez se mantuvo en el tiempo. Primero, fue aportante de su campaña en el 2021. Entregó baldes de pintura para impulsar la candidatura de Sánchez. Luego fue nombrada asesora de su despacho, vínculo político que continuó en estas últimas elecciones. Fue candidata a diputada por el número 6 de Juntos por el Perú. ¡Roberto Sánchez! ¡Zoila Yauri! ¡Diputada! Es muy importante cumplir lo acordado respecto a lo remunerativo. Roberto, buenas noches. Claro que se está cumpliendo. Si hay incidente, coordino con Marisol. Ella tiene conocimiento de los montos solicitados y los giros realizados a su nombre. Zoila no figura como investigada en la carpeta fiscal por tráfico de drogas, pero su nombre sí aparece en un punto clave de la investigación, como titular de un inmueble que, según la hipótesis de la Fiscalía, habría sido utilizado por una organización criminal que tenía al padre de sus hijos como uno de sus principales operadores. ¿Y a nombre de quién está ese local ubicado en Ancón? De acuerdo a las indagaciones que se ha realizado, está a nombre de la señora Zoila Yauri Aquino. ¿Y qué papel jugaba ese local? Habría sido pues un punto de acopio temporal de insumos químicos fiscalizados. Desde este punto se iniciaba el trasteo de los insumos con dirección a la zona del Braem. Tras meses de investigación y seguimiento, ya ha bajado, ¿tú qué lo grabo? La Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas decidió intervenir. ¡Alto policía! ¡No se mueva! El caso Mavi se ejecutó. Se allanaron y detuvieron a diversos presuntos miembros de esta red criminal vinculada al tráfico ilícito de drogas. Entre ellos, la pareja de Zoila, Edison Romario Flores Palomino, conocido como ingeniero. ¿Cuán grave es esto? Que el narcotráfico penetre la política. Ese es justamente el riesgo que estamos corriendo, no solamente en el Perú, sino en muchos países del mundo, que estas mafias de narcotraficantes infiltran, ¿no es cierto?, a sus miembros, ya sea en la política o a cualquier órgano del Estado. Es uno de los principales proveedores que, de acuerdo a las indagaciones, tendría una grave participación o vinculación en haber proveído presuntamente insumos químicos acá en la ciudad de Lima en el mes de septiembre del año 2025. Para los investigadores, el papel que desempeñaba la pareja y padre de los hijos de la ex asesora de Roberto Sánchez estaba plenamente identificado dentro de la organización. La investigación permitió reconstruir el mecanismo. Cargamentos de acetona eran ocultados entre mercancías legales. ¿Qué es? ¿Insumo, no? ¿Qué tipo de insumo? Ácido, acetona. Embarcados en camiones que salían de Lima y recorrían cientos de kilómetros hasta el Braem. Secundado por una moto con dos. Está saliendo. Pa' tu punto, Pepo. Está cargado. Ya ha bajado. ¿Tú qué lo grabo? Durante el operativo, no solo fueron capturados los presuntos miembros de esta organización, también se incautaron los teléfonos celulares. Lo hallado ahí no solo develaría cómo operaban, sino que permitió encontrar un chat familiar en el que participaban Edison Flores, su pareja Zoila y los hijos de ambos. Zoila les habría relatado lo que ocurría puertas adentro del despacho de Roberto Sánchez, el congresista que la contrató como asesora parlamentaria. Chat familiar
en el que según los investigadores aparece una captura de pantalla, una conversación que sería entre Zoila y su entonces jefe, Roberto Sánchez, quien en ese momento prácticamente no ejercía labor parlamentaria, ya que fue nombrado por Pedro Castillo como ministro de Comercio Exterior. Sus labores no estaban en el Congreso, sino en el ministerio. Es muy importante cumplir lo acordado respecto a lo remunerativo. Roberto, buenas noches. Pierda cuidado, Roberto. Se está cumpliendo con dar los montos que has dispuesto. Muchos éxitos en tu gestión de ministro. Desde el despacho, todo nuestro trabajo y empeño para tu buena gestión legislativa. Los mensajes sobre recortes de sueldo se repitieron una y otra vez, mes a mes, desde el 2021, a lo largo del 2022 y hasta finales del 2023, mientras Zoila se desempeñaba como asesora 2 del despacho congresal de Roberto Sánchez. Acá están los cupos que pide Marisol por encargo de Roberto. Estos son los montos de mi sueldo que me quitan cada mes. A los 3 meses de haber ingresado al despacho congresal como asesora, otro mensaje habría sido enviado al chat familiar que tenía con sus hijos y su pareja. Roberto me sigue insistiendo para que dé el otro monto de mi sueldo. Hoy le di 300 soles más de mi sueldo a Paul. El dinero es para Paul, Marisol y Roberto. Mes a mes, Zoila mantenía informada a su familia. No solo les contaba que había realizado los depósitos, acompañaba sus mensajes con archivos multimedia, que para los investigadores bien podría tratarse de los vouchers de transferencia. De nuevo ya me están pidiendo mi sueldo. Hoy me pagaron. Marisol ya está exigiendo la cuota mensual, o sea, el recorte de mi sueldo. El monto que Roberto ha ordenado. ¿Cuánto de tu sueldo te están recortando? El 40%. Roberto me quita mi sueldo y Marisol es la que cobra. Todos los meses presiona. En el despacho solo trabajamos 3 personas. Marisol trabaja en el Mincetur de manera irregular, pero cobra del despacho. El despacho que estoy dirigiendo va a remitir copias, digamos, a la Fiscalía Anticorrupción a fin de que realicen las indagaciones que correspondan. Es de conocimiento, digamos, de todos el vínculo que tiene el narcotráfico con la política, ¿no? Lo que empezó como una investigación por tráfico ilícito de drogas terminó revelando mucho más que eso. Los celulares incautados no solo hablaron de una presunta red criminal, también revelaron conversaciones que hoy alcanzan a un ex candidato presidencial. Hoy llegaré un poquito tarde. Tengo que analizar 5 acusaciones constitucionales de Roberto y Pedro Castillo. Eso no es tu trabajo. Defender a Pedro Castillo no es tu labor. Sí, pues, pero el congresista pide. Encima que te recorta el sueldo, te exige labores que no te competen. Marisol ya está pidiendo el reporte de sueldos del mes de octubre. Como todos los meses me recortará 1.800 soles. No me alcanzará para terminar de pagar algunos pendientes. Jaja, para que quede prueba. Toma foto nomás, Zoilita. Las sospechas sobre presuntos recortes de sueldo no son nuevas para Roberto Sánchez. Durante su gestión frente al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ya habían surgido denuncias de ex trabajadores que señalaban haber sido obligados a entregar parte de sus remuneraciones. Hoy se suma un nuevo capítulo para el ex candidato presidencial que debe investigarse. Roberto Sánchez devuelve bono de 9.900 soles y dice que es por razones de ética y política. Él no trabaja por eso que devuelva. Jaja. Encima ordena recortar sueldos. De acuerdo con el contenido de estos chats, que obra en manos de los investigadores, los descuentos no solo se habrían limitado al sueldo mensual. Los mensajes describen que también alcanzaban las bonificaciones, los beneficios laborales y cualquier ingreso adicional. Todo ingreso era recortado. Hoy reportando los sueldos para el recorte, la gratificación y el sueldo de diciembre. Yo ya di ayer 1.500, por eso tengo menos en la tarjeta. En el despacho solo trabajan tú y David. Qué injusto que te mochen tu sueldo, mamá. Se pasan, en serio, es un abuso. Te mochan tu gratificación y tu sueldo. Te mochan hasta tus beneficios laborales. Ni modo, debo al banco, ¿qué me queda, hija?
y efectivamente pues esa es información que se ha podido encontrar durante la diligencia de lectura de teléfonos celulares y va a remitirse copias a fin de que se haga una indagación seria a nivel de la Fiscalía Anticorrupción. Zoila Soledad Yauri Aquino es abogada de profesión. No solo formó parte del entorno más cercano de Roberto Sánchez en el Congreso. En las últimas elecciones dio un paso más en su carrera política. Postuló sin éxito a una curul como diputada por Lima en la lista de Juntos por el Perú, liderado por quien había sido durante años su jefe. Fue un trabajo de inteligencia de la DIRANDRO y la Fiscalía Antidrogas, el que permitió descubrir los vínculos de esta candidata de Juntos por el Perú con un entorno relacionado con el tráfico ilícito de drogas. El nexo era de la mayor cercanía, su conviviente. Una investigación que, siguiendo el rastro del narcotráfico, terminó alcanzando los pasillos del Congreso de la República y que hoy ponen bajo la lupa a una mujer que estuvo lo suficientemente cerca como para susurrarle al oído al hombre que aspiró a convertirse en presidente del Perú. Bueno, el candidato a la presidencia de la República, ex candidato a la presidencia de la República, Roberto Sánchez, que hablaba de la justicia social, de la dignidad de los pueblos, de los sectores vulnerables. Hay que recordar, como bien hace Julio Chuquitaipe, ya tiene una carpeta fiscal abierta, una carpeta fiscal del 2022, cuando este era ministro de Comercio Exterior y Turismo de Pedro Castillo, acusado exactamente por esto, acusado de cobrar cupos a los trabajadores a través de intermediarios. Una acusación que está en el Ministerio Público, pero que agarra sentido o agarra forma a partir de estas conversaciones de WhatsApp de su principal asesora. Además, no hay que olvidar esto, un ex candidato también que ha sido acusado y es investigado por lo poco transparente en la rendición de cuentas de los aportes del partido. Así que todavía hay mucho, pero mucho que investigar en este momento en la Fiscalía Anticorrupción de uno de los principales líderes en este momento de la oposición. Muchas explicaciones que debería dar. Vamos a una pausa y venimos con mucho más aquí en Cuarto Poder. Este es el registro de la execrable venganza que extinguió la vida de 10 integrantes de un clan familiar, entre ellos 5 menores de edad. Ahora, la investigación policial pudo determinar que la chispa que desencadenó esta tragedia fue provocada semanas antes, a pleno día, en la pugna por la hegemonía del ilegal e informal negocio de transporte en motos eléctricas. Esta semana ocurrió otra tragedia en el país. Un incendio acabó con la vida de 5 adultos y 5 niños. Una familia incinerada, lamentablemente, producto de la extorsión, producto de una guerra por el control en Gamarra, el control de unas motos eléctricas que Cuarto Poder ha venido investigando antes incluso de que pase este lamentable incidente. Renzo Santana tiene todos los detalles. La madrugada en la que asesinaron a los Vilches. Los autores de la masacre merodearon la casa de sus víctimas durante 30 minutos. Esperaron el momento más vulnerable para provocar el incendio. Y al huir, por perturbador que suene, entonaron esta melodía. La crueldad de este canto precedió al concierto de gritos que también quedó perennizado por las cámaras del vecindario.
Este es el registro de la execrable venganza que extinguió la vida de 10 integrantes de un clan familiar, entre ellos 5 menores de edad, cuyos cuerpos fueron encontrados juntos porque se abrazaron entre sí justo antes de caer en el sueño compasivo de la inconsciencia. No podíamos apagar la llama, qué horrible, Señor. Solamente escuchaba los llantos de las criaturas que lloraban porque se estaban quemando. Ahora, la investigación policial pudo determinar que la chispa que desencadenó esta tragedia fue provocada semanas antes, a pleno día, en la pugna por la hegemonía del ilegal e informal negocio del transporte en motos eléctricas. De acuerdo a la tabla de tiempo técnica, se realiza hace días una pelea callejera entre mujeres y hombres que pugnan estos espacios aislados. Y estas personas contactan ya con autores materiales, sicarios con otro tipo de mecanismos, en este caso con bombas incendiarias, ¿no?, detonantes y otros. ¿SOA tiene este? Tampoco, no hay SOA, no hay placa, no hay brevet. Claro. O sea, si tengo un accidente, ¿quién se hace cargo en mí? Nadie. Nadie. ¿Nadie? Si tienes un accidente, algo ya fue. ¿Ya fui? Desde hace algunas semanas, en Cuarto Poder, iniciamos la investigación del flamante giro de la informalidad en los exteriores del Emporio de Gamarra. A asociaciones disque en proceso de formalización que tomaron el remozado asfalto de la avenida Aviación y también las veredas. Claro, por la vereda. Ay, Dios mío. ¿Sí sube? No nos bajamos. Cuidado. Lo bueno que por la vereda no dicen nada con esta moto, ¿no? En cuestión de 2 meses, la avenida ha sido infestada por estos frágiles vehículos que ofrecen rutas de 10 cuadras por 2 soles. ¿Va a México? Un servicio que pone en riesgo la seguridad de peatones, conductores y pasajeros, pues en el colmo de la impunidad transitan también en sentido contrario. Pero esto es contra, creo. ¿Ah? Por un lado. Ah, por un lado. Sí, porque todos también así, porque este semáforo por lo menos se ha demorado 2 horas. Cuando ha ido el serenazgo o fiscalización de Lima y de La Victoria, que están ahí presentes, a tratar de controlarlos, los han amenazado. Los han amenazado y han tratado de pasarles por encima. Y ya nosotros ahí vimos que no era un simple anhelo de alguien que no tiene plata y de pronto tiene su carrito y dice, mejor lo uso acá. Y empezaron las peleas y los conflictos por el tránsito. Debajo de estos chalecos se ocultan viejas rencillas. Están enfrentados los vikingos de Gamarra contra la cachina de Cercado. Es decir, chalecos plomos contra chalecos negros. Aunque, según la hipótesis policial, en realidad se trata del Cerro San Cosme contra el asentamiento Manzanilla, una pugna que se habría trasladado del cobro de cupos a la hegemonía por la ruta de las motos eléctricas.
El conflicto ha pasado porque cada uno antes tenía su espacio, su zona donde cobraba y no se cruzaban. Pero si el carrito o la moto viene desde Grau y se va hasta México, cruza otras zonas de otros supuestos grupos, ¿no?, que se creen propietarios del espacio público. Entonces ahí han empezado a generarse estos conflictos. Después de estas peleas que suceden el 8, el 9 de julio, suceden estas represalias con un saldo horrible, ¿no? Este video resulta ahora revelador. La derrotada del chaleco de los vikingos es Yesenia Ureta Vargas, quien ha sido sindicada por los deudos de los Vilches como la autora intelectual del ataque que tenía como objetivo quemar la mototaxi y las 3 motos eléctricas estacionadas en el pasaje Pisagua, en el lugar de la tragedia. Todos los propietarios acá tenemos cámaras. Y acá han visto en la cámara que ha venido un muchacho encapuchado y ha venido a quemar la fuerza. Esta es la persona que ha mandado a quemar la moto, dice. Es parte de la línea investigativa de la policía Yesenia Ureta Vargas. Existen grupos, clanes familiares con apellidos perennizados, tanto en víctimas como en el ecosistema, que son parte de las hipótesis. Pero, señor periodista, no nos detengamos en eso. Acá ningún apellido te puede conllevar ni tu pasado a que un irrecuperable termine con la vida de alguien. Aunado a esto, personas indefensas, niños que por un tema de carácter social no saben lo que les rodea. Esta no es la primera vez que se vincula a Yesenia Ureta con ataques a motos eléctricas de la facción rival o al cobro de cupos. La delación de este venezolano detenido es directa. ¿Qué pasó el día 10 de julio del presente año? La china Yesenia, junto con su marido Pimpollo, me dieron un explosivo para colocarlo afuera de un local junto con un papel. Las imágenes obtenidas por la unidad de investigación de este canal reconstruyen el modus operandi. La madrugada del jueves, 3 motos lineales incursionaron raudamente en la zona de Manzanilla para luego dispersarse en una estrategia señalada como reglaje. A las 2:30, una solitaria moto pasa por el frontis de la vivienda de los Vilches. Minutos después, esta otra moto, con 2 pasajeros a bordo, refrena su irrupción en el jirón Pisagua. Se retira unas cuadras por 1 minuto y luego retoma la ruta. Por la cronología de estas imágenes, se deduce que el incendio fue provocado a las 2 de la mañana con 49 minutos. El momento en el que los asesinos huyen cantando. En esos instantes, solo los persistentes ladridos advertían la tragedia por ocurrir.
fuego pasó de consumir las motos estacionadas a un toldo y luego a la precaria vivienda de tripley forrada de cartón que los vilches ocupaban entre los muros de sus vecinos. A las 2:56, el vecindario entero despertó con el resplandor del incendio, el olor a ceniza y la ristra de voces. Algunos siguieron de largo, sordos a los quejidos y las súplicas provenientes de las viviendas en llamas. Y otros corrieron desesperadamente a prestar auxilio, aunque a esas alturas los colchones que los vilches reciclaban ardían en un muro de fuego impenetrable. Este atentado, motivado por el rencor y la ambición en una pugna entre barrios por un negocio a todas luces ilícito, evidencia el peligro que se cierne sobre Gamarra. Las mafias han lotizado Gamarra, las mafias han lotizado el Perú, en realidad. Estas imágenes se han podido conseguir gracias a Eduard Rivas y Verónica Reyes de la Unidad de Investigación, que grafican lo que está viviendo nuestro país en este momento con la pérdida de vidas humanas, incluso de los más pequeños. Vamos a una pausa y venimos con lo último de Cuarto Poder.